Grandes temas hoy en este programa. Siria, últimos rebeldes armados de Guta Oriental aceptan su rendición. El acuerdo con fuerzas sirias también incluye el despliegue de la policía militar rusa en Duma, evacuación de enfermos y heridos de la ciudad. Preguntamos entonces, ¿hay vía libre para la paz en Siria? Este interrogante lo hemos colgado en Twitter. Súmese, así da su parecer, su opinión. Va agregándose allí también a abrir una línea nueva quizás a este debate. Opciones, sí, Al-Assad cumple objetivo, sí, Rusia cumple objetivo, no, hay demasiado en juego, o no hay vía libre para la paz en Siria porque la tregua finalizará. Cuando vayamos a hacer una vuelta por las corresponsalías de Telesur en todo el mundo, nos vamos a detener en Perú porque hoy está juramentando el gabinete ministerial de Martín Vizcarra. En Argentina, 36º aniversario. Guerra de Malvinas, Malvinas Argentinas. Lula da Silva, desde hoy y esta semana, la tiene dura. Así es, señores, sí, con todo lo que implica el peso de la frase. Enfrenta una semana muy decisiva donde finalmente vamos a saber si va a la cárcel o no. Y Heiko Maas, el canciller alemán, dijo: mi país necesita mantener diálogo con Rusia, a pesar de todo lo que pasó con el caso Skripal. Luego, siguiendo los hechos en Costa Rica, ayer hemos estado en pantalla de Telesur nosotros compartiendo, mostrándole todo lo que pasaba en ese país. Costa Rica decidió en urnas. ¿Cuáles son los desafíos ya para el nuevo presidente Carlos Alvarado? Preguntamos. Lograr unión, bajar la desigualdad social, superar las diferencias religiosas, disminuir el desempleo. Iba a hablar de deficiencias, ese era el término que se me salía. Lo vamos a sumar en el análisis a ver qué surge. Arranquemos. Este sábado las autoridades declararon la zona sur y central de Guta totalmente libre de presencia de terroristas. Bajo la supervisión del ejército árabe sirio y la policía militar rusa, los terroristas del Frente Legión del Misericordioso fueron evacuados de las localidades de Arvin e Intarma, Samalca y Yobar en Guta Oriental. Los terroristas evacuaron junto a sus familias hacia la provincia de Idlib, cumpliendo con el acuerdo logrado con el Centro Ruso de Conciliación y el gobierno de Siria. Una vez declarada la liberación de la zona de Guta Oriental, se reportó el inicio de las labores de rehabilitación en las zonas afectadas para brindar un retorno seguro a los habitantes de las distintas localidades. Este lunes, en Agenda Abierta, analizamos junto a Iñaki Gil de San Vicente cómo el ejército árabe sirio concentra su lucha en liberar todo el país de los terroristas y de sus patrocinadores, un término que hace referencia a las zonas ocupadas por las tropas de Turquía, Israel y Estados Unidos. Vamos a ver, empecemos a chequear desde aquí portales. La noticia es sumamente importante. Vamos a abrir con nuestra casa periodística, reportando, allí hay imágenes adjuntadas, por eso está bueno que vayan a este sitio en internet, reportando extremistas abandonan su último bastión en Guta Oriental. Imágenes que corresponden al sábado. Las autoridades declararon la zona sur y central de Guta totalmente libre de presencia de grupos armados, bajo la supervisión del ejército árabe sirio y policía militar rusa. Los integrantes del Frente Faylaq al-Rahman fueron evacuados de Arvin, Tarma y Samalca en Guta Oriental. Los terroristas se evacuaron junto a sus familiares hacia Idlib, cumpliendo el acuerdo logrado con el Centro Ruso de Reconciliación y Gobierno de Siria. Agregamos otro portal. Vamos a hacer una vuelta rápida por la agencia Sahana, que reseña evacuados más de 1.146 terroristas y familiares en Duma. Esto lo agrega una fuente militar. Salieron 24 autobuses que trasladaban a más de 1.100 personas, entre miembros de la familia de estas personas que hacían parte de los grupos armados. Salieron por un corredor en el campamento de Wadifin, Duma, hacia Idlib. El proceso de salida hacia Idlib se hace bajo supervisión de Media Luna Roja Árabe Siria. Ayer hemos hablado con Hisham Wanous y nos iba contando cómo se iba dando ese traslado. Acuerdo final para evacuar Duma, último bastión rebelde en Guta. Confirmábamos en ese momento en nuestro portal el logro de un acuerdo para la salida de estos grupos armados en Duma. También aquí es importante cómo se ha dado este acuerdo. Se ha estipulado la salida de estos grupos armados hacia Yarablus, en el norte de Alepo, y el indulto a las personas armadas que entregaron justamente sus armas, además del retorno de todas las instituciones del Estado a Duma.
hay cláusulas en este acuerdo. Por ejemplo, una de ellas, así rapidito, serán entregados todos los secuestrados civiles o militares, además de los cadáveres, y se entregarán, o sea, vivos o muertos, y se entregarán también las armas pesadas y medianas al Estado. Sputnik, yihadistas que abandonan Ghouta Oriental presentarán mapas de campos minados y túneles, información fundamental para el ejército árabe sirio. Lo confirmó el jefe militar ruso, Yuri Evtushenko, quien destacó: los radicales al salir de Duma deberán presentar mapas y túneles, desminar voluntariamente los edificios, desarmar barricadas y liberar vías para el transporte. RT, Siria, prorrogan las pausas humanitarias en Ghouta Oriental. Aquí están citando como fuente al ministro de Defensa de Rusia, que ha hecho esta afirmación. Ha dicho: estas prórrogas son para evacuar al resto de los militantes radicales hacia Idlib. El número de rebeldes que han depuesto las armas desde que entró en vigencia la tregua llega casi a 40.000. Recién estamos diciendo que se logró que salgan menos de 2.000 personas. Me refiero a un armado con su familia, así que miren que todavía el número es bien importante para lograr la consecución de esta acción. A ver, hay un video, hay una filmación, vista de un dron captada desde el aire, así se ve Samalca, autovía clave que conecta a la capital de Siria, Damasco, con la región de Ghouta. Así se veía luego de esta expulsión de los rebeldes armados que tenían una vía bloqueada durante 7 años. Allí en las imágenes, aquí las van a tener, van a ver cómo quedó toda esta infraestructura, totalmente destruida. Ahora vienen los esfuerzos para convertirla en un lugar transitable. Vamos a la voz del ministro ruso de Defensa. Más de 150.000 personas han logrado salir de Ghouta Oriental luego de implementados estos corredores humanitarios. 607 son civiles. Han dejado la localidad en las últimas 24 horas a través del poblado de Muhayyam al-Wafedin. Luego, ¿cuántos ciudadanos armados haciendo parte de estas milicias rebeldes han dejado Ghouta Oriental? 5.300 integrantes del grupo Failaq al-Rahman, que asediaba Ghouta desde hace un mes, vuelven ahora a Idlib. También ayer, Pascuas, domingo, desde la Basílica de San Pedro, en la tradicional misa, el Papa Francisco habló sobre Siria. Pidió que termine el exterminio inmediatamente. Invito a todos los responsables políticos, dijo, y militares para que se ponga fin inmediatamente al exterminio que se está llevando a cabo en Siria, se respete el derecho humanitario y se proceda a facilitar el acceso a las ayudas. Me voy de inmediato con Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional. Iñaki, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, dígame. ¿Qué implica justamente lograr Ghouta Oriental libre? Bueno, implica que tal vez el núcleo más fuerte de las organizaciones, seguramente el núcleo más fuerte de las organizaciones terroristas que amenazaban directamente a Damasco y que suponían un enclave militar, un enclave de almacenamiento de armas y también una posibilidad de justificación de una entrada norteamericana en la guerra abiertamente contra Siria, ha sido vencido. Aun y todo así ha sido recuperado, liberado. Aun y todo así todavía queda una parte al sur de Damasco, una parte pequeñita donde todavía subsisten grupos terroristas que será muy seguramente será lo liberado con proximidad, ¿no? También implica que la vida en Damasco podrá avanzar ya hacia una normalización, que muchos negocios, muchas pequeñas empresas podrán reabrirse, que las negociaciones internacionales que se están celebrando para volver o para conseguir capital extranjero y para conseguir tecnología extranjera alrededor del cinturón industrial de Damasco se reactiven, que los capitales rusos, los capitales iraníes, los capitales
capitales chinos, los capitales de otros países como Irán o incluso capitales de Sudáfrica puedan empezar a ver la posibilidad de integrarse, de asentarse en Damasco para reactivar la economía. Y por último, significa también, aparte de todos estos procesos de reconstrucción, significa dos cosas. Una, que se está perfilando ya, además del fracaso del terrorismo imperialista, se está perfilando ya un escenario seguro para todo el año 2018, en el cual una parte pequeña de Siria, una parte en el norte, alrededor de Afrin, muy cerca de Alepo, se va a asentar Turquía. Otra parte en el noroeste existe, digamos, lo que es territorio liberado por parte del pueblo kurdo, y luego todo el centro o suroeste es la parte recuperada del gobierno sirio, ¿no? Entre estos tres niveles, entre estas tres zonas, se va a desarrollar las negociaciones durante todo 2018, ¿no? Y lo último que quería decir en este tercer apartado es que esto plantea serias dudas a la política internacional de Estados Unidos y también plantea serias dudas a la política de intervención de la Unión Europea y del Estado francés. ¿Por qué plantea esas serias dudas, Iñaki? Por una razón muy simple, y es porque, a diferencia de lo que existía hace 4 años, 5 años, ¿no?, donde parecía que Siria ya estaba destrozada, como habían destrozado a Irak, como habían destrozado a Libia, como querían destrozar a otros países, y siempre insisto, como habían intentado destrozar a Argelia, y se nos olvida la derrota de lo que fue la primera ofensiva experimental del terrorismo provocado por el imperialismo, de destrozar a Argelia, y de eso no se habla mucho, y yo creo que es una lección que tenemos que tener presente ahí. Toda esa estrategia que pensaban que había triunfado ya contra Siria se ha hundido. Entonces ahora, con todo el panorama abierto con la derrota del imperialismo en Siria, en la fase actual se van a enfrentar van a tener la necesidad o bien de desplegar una nueva forma de guerra, una nueva forma de ofensiva, o bien simultanear una guerra sorda que intentarán recuperar de algún modo con alguna oferta para disimular los objetivos que tienen. Recordemos, y concluyo, una cosa que es cierta y que Siria, el gobierno de Siria, está recordando una y otra vez. Después de cada derrota militar del terrorismo imperialista en Siria, Norteamérica y en la Unión Europea, Gran Bretaña y Francia fundamentalmente, presentaban o bien acusaciones o bien supuestas alternativas de paz. En estos momentos Estados Unidos está presentando una supuesta alternativa de paz. Yo creo que por ahí va precisamente. Estados Unidos y Europa han visto el fracaso de su estrategia. A eso me refiero también, incluyo aquí a República de Arabia Saudita y a Israel, y esperemos una doble maniobra: aparentar un intento de paz, pero a la vez rearmar a los grupos terroristas. Los últimos datos disponibles es que Estados Unidos está intentando crear zonas militares, está intentando llevar y ha llevado tropas norteamericanas, se habla hasta de 300 soldados norteamericanos, para el segundo componente de esta nueva estrategia provocadora. En esta estrategia provocadora, ¿qué otros datos tienen sobre ese avance ya en el terreno de los hechos que prevé Estados Unidos? Porque evidentemente algo va a hacer, Iñaki. Bueno, por de pronto hay un agente nuevo que es Turquía. Hay un agente nuevo que es Turquía, que ha desestabilizado totalmente la zona y totalmente el proyecto de la OTAN, ¿no? En Turquía están pasando cuestiones que eran inconcebibles hace 10 años, hace 12 años, cuando el mundo parecía ya totalmente controlado por la OTAN y por los Estados Unidos en esa parte. Por otra parte, la situación en Rusia con la victoria electoral de Putin, la relación de Rusia con China, etcétera, dan una estabilidad muy fuerte también a lo que es el otro gran componente que está jugando en el plano mundial, que es la alianza de la Ruta de la Seda, ¿no? Esta situación que Estados Unidos y Europa no ha conseguido desbaratar está creando fuertes tensiones también dentro de Europa. Por ejemplo, la política que está haciendo el Estado francés con Macron, ¿no? Ha habido un toque muy reciente de hace muy pocos días de Turquía, sacando a la luz las bases militares secretas
fuerzas que tiene el Estado francés en Siria, ¿no? Y advirtiendo al Estado francés y advirtiendo al mundo que la política de fondo del imperialismo occidental no ha desaparecido, ¿no? Entonces, la doble política en estos momentos de Estados Unidos, por una parte Donald Trump advirtiendo o avisando que dentro de poco Estados Unidos se va a retirar de Siria, que es la misma promesa que se hicieron siempre sobre Afganistán y nunca se están retirando de Afganistán. Pero por otra parte, las críticas del Pentágono diciendo y advirtiendo a Donald Trump que eso es imposible, que retirarse de Siria sería entregar prácticamente el grueso del problema energético, digamos, al otro bloque, y sería abandonar a Israel a su suerte, ¿no? Y por otra parte tenemos ya, por terminar de embrollar el panorama, la huida asesina hacia adelante del Estado terrorista de Israel, con los asesinatos masivos, cientos de heridos, 17 asesinatos en Palestina, ¿no? Todo esto hace que precisamente Estados Unidos y Europa deban recomponer la estrategia, y eso es lo que están haciendo en estos momentos, porque ya no es la situación de hace 4 años. Tenemos que estar muy atentos a ver qué maniobra plantean cara al futuro. ¿Cómo va a funcionar aquí Siria con las alianzas del resto de los países en el mundo? Es una gran pregunta para ir cerrando y afinando un poco la información en medio de toda esta maraña de países y de acciones y de mandatarios, todos tomando decisiones arriba del pueblo sirio que ha decidido por el gobierno de Bashar al-Assad. Iñaki. Bueno, maraña no tanto, ¿eh? Maraña o caos lo estamos mirando desde la perspectiva de arriba, ¿no? Si buceamos un poco a fondo, vemos que hay diversas luchas, diversas coherencias invisibles porque se mueven en el trasfondo, digamos, en las corrientes subterráneas, ¿no? Siria lo que va a hacer y lo que quiere hacer y lo que ha dicho que quiere hacer es por fin asentar una recuperación de su economía. Ha habido negociaciones abiertas a amplio nivel para conseguir inversión económica, inversión tecnológica, inversión en medicinas, inversión en alimentación, etcétera. Y esta campaña de fondo de Siria para la recuperación de lo que ha conseguido liberar de su territorio, dejando de lado la parte kurda, dejando de lado la parte que ahora injustamente ocupa Turquía, esto se está silenciando y sin embargo hay grandes movimientos en secreto o digamos en el trasfondo, en el subsuelo, para recuperar la economía de Siria, que de todas formas a Estados Unidos no le interesa en absoluto. Esta es una línea coherente que se está manteniendo. Otra línea coherente con respecto a esta es la tendencia a la disminución del petrodólar como divisa fuerte a nivel mundial. Hace un día nos hemos dado cuenta que nos hemos enterado de que Rusia está pensando en irse desligando poco a poco del uso de la libra. Si esta dinámica de Rusia avanza, esto va a ser un golpe para las finanzas del capital financiero y especulativo y el capital ficticio internacional que tienen en Londres y que tienen en la City londinense en base a la libra esterlina. Tienen uno de sus puntos fuertes junto con Wall Street, con el petrodólar, ¿no? Y a la vez, si Rusia avanza con Irán y con otros países en un acercamiento con el yuan que va recuperando y va creciendo como divisa alternativa, y si a la vez las monedas virtuales, que ya hay 16 o 17 actuando en el mundo, entre ellas el petro venezolano, también siguen con este movimiento, vemos que poco a poco el poder omnívoro que tenía el imperialismo hace 20 años se está debilitando. Esto es el fondo del conflicto, y este fondo del conflicto es muy coherente. Lo que ocurre es que en la parte externa, como en los temporales, en la parte externa, las olas aparentan ser ir cada una por su lado sin tener cohesión, sin tener relación interna. Desde una perspectiva dialéctica, que siempre es la que reivindico, si buceamos un poquito por debajo de este temporal, vemos que en el mundo se están fraguando grandes movimientos, ¿no? ¿Cómo será el mundo después de esos movimientos? Depende en gran parte de cómo la lucha antiimperialista de los pueblos, la lucha de liberación de los pueblos, que en estos momentos está gran parte centrada
concentrada en América, perdón, en Oriente Medio y en otros sitios, consiga liberar. Pero eso va a pasar inmediatamente, esa lucha va a pasar de inmediato, está pasando ya de inmediato a la lucha en nuestra América. Ese es un tema que ahora no podemos analizar, pero que también tiene que ver con esas corrientes de fondo, esa lucha entre dos grandes bloques que se está librando ahora en la humanidad. Por tanto, sí existe desorden externo, pero existe una coherencia interna que es la coherencia de la lucha de la humanidad contra el imperialismo occidental. Gracias, Iñaki. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, Augusto. Hasta luego. Iñaki Gil de San Vicente con nosotros sobre el tema. Colgamos una pregunta en la red social Twitter. Agregamos información allí también actualizada. Dijimos, últimos rebeldes armados de Guta aceptan su rendición. El acuerdo con las fuerzas sirias incluye también el despliegue de la policía militar rusa en Duma, la evacuación de los enfermos y heridos de la ciudad. El interrogante que planteamos es, ¿hay vía libre para la paz en Siria? Y fíjense aquí la actualización de los resultados. Ustedes van participando, por lo tanto la pregunta se va moviendo en redes. 37% dicen sí, hay vía libre para la paz en Siria. Sí, el gobierno sirio cumple. Luego, si avanzo, también hay un espacio para Rusia, diciendo sí, Rusia cumple el objetivo con igual porcentaje, 37%. Hay un 12% que dicen no hay vía libre para la paz en Siria, porque hay demasiado en juego, y 14% dicen no, la tregua finalizará. Los hechos están en este momento en pleno desarrollo, la acción se está dando en este momento. Así que vamos a seguir justamente en nuestra pantalla cubriéndolos, acercándoles lo que ocurre. Ya en Agenda Abierta ha llegado el momento de hacer la primera pausa y vamos a ir abordando otros temas al regreso. Les propongo ir de inmediato a Perú. Martín Vizcarra va a juramentar hoy a su gabinete ministerial. Allí con nosotros Jaime Herrera para actualizarnos. Adelante. Muchas gracias por el pase. En efecto, el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, está programada la ceremonia de juramentación del primer gabinete ministerial que acompañará en el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Lo único que se conoce hasta el momento es que estará presidido por César Villanueva, actual congresista de Alianza por el Progreso, y que tendrá entre sus filas a Edmer Trujillo, uno de los ministros de los primeros gabinetes de Kuczynski, que ocupó la cartera de Vivienda y Construcción y que ahora lo hará desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El resto de ministerios aún no se conoce con claridad, pese a que se han voceado distintos nombres. Pero ¿cuáles son hasta el momento algunos de los comentarios y críticas de distintos sectores y analistas políticos? Lo que dicen es que, pese a que el presidente Martín Vizcarra ha hablado de un gabinete renovado, de nuevos rostros, de personajes distintos para cambiar un poco el rumbo del gobierno, lo que se está viendo es que efectivamente se están nombrando a personas que ya habían cumplido cargos en este mismo gobierno del presidente Pedro Kuczynski, y que algunos de ellos ocuparán sus propias carteras o, digamos, serán rotados a otros ministerios, algo que ha sido cuestionado, como repetimos. Pero también se habla de algunos personajes que están siendo voceados y que, pese a que no han ejercido función pública, lo harán en distintos gabinetes, pero que tendrán la misma visión por, digamos, el perfil que ellos tienen desde el sector privado o público donde se han desarrollado como profesionales. Sin embargo, todo esto va a ser ya despejado con mayor claridad a partir de las 4 de la tarde del día de hoy. Lo que sí podemos asegurar es que quien va a presidir este gabinete ministerial, César Villanueva, ya ha empezado a tener algunas críticas, comentarios, y se han comenzado a sacar a luz informaciones importantes, como por ejemplo que él en algún momento formó parte de una organización no gubernamental en la que se incluía a personajes ligados al sector empresarial e incluía a directivos en Perú de la firma brasileña Odebrecht, que tenían como fin promover la inversión privada y obviamente generar para estos sectores de los grandes consorcios empresariales beneficios en los contratos con el Estado, tanto al nivel central como a nivel de los gobiernos regionales que formaban parte de estos grupos no gubernamentales. También es importante mencionar que Villanueva es uno de los promotores de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Él se encargó justamente de reunir las firmas para presentar en el Congreso de la República esta moción de vacancia que terminó finalmente con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros vamos en adelante a continuar con más información, dándole detalles de quiénes conformarán este primer gabinete del presidente Kuczynski. Con esta información nosotros
Muchas gracias, Jaime. De inmediato, Argentina, 36 años de la gesta de Malvinas. Allí un excombatiente con nosotros. Nunca va a ser suficiente el reconocimiento a los veteranos de Malvinas. Edgardo Esteban, uno de ellos con nosotros. Colega. Muy buenos días, te saludo a ti, también saludamos a toda la audiencia de Telesur. Realmente hoy en la República Argentina se vive un día muy especial, conmemorando justamente lo que significó el 36 aniversario del inicio del conflicto bélico en el Atlántico Sur entre Argentina y el Reino Unido, justamente en defensa de la soberanía de nuestro país. Y lo que realmente se marca en estas fechas es recordar a los que combatieron, también en particular a los que murieron como consecuencia de este conflicto bélico. En un día que también no puede dejar al margen estos momentos que se han vivido por parte de los familiares. Pocos días atrás, cuando pudieron regresar a las Islas Malvinas, ir al cementerio de Darwin y ponerle en su cruz una flor como parte de esta identificación que costó tanto tiempo, tanta búsqueda por parte justamente de los familiares, y que ahora, más allá del tiempo transcurrido, pueden tener este reencuentro con sus seres queridos ahí en las Islas Malvinas. Hubo actos desde la medianoche, vigilias, pero también a lo largo de esta jornada va a haber distintas actividades recordando esta fecha tan particular y también acompañando a los excombatientes como parte de esta pertenencia que tiene el pueblo argentino con la causa Malvinas. Por un lado, recordando a sus soldados, pero también marcando este camino en defensa de su soberanía, que no se olvida, que no se da un paso atrás y que de alguna forma se sigue reflejando en esta unidad que tiene el pueblo argentino, más allá de los matices, más allá de las diferencias, justamente con esta causa. Con esta causa tan sensible para los argentinos. Espero que haya sido así tu última frase, que medio que se nos perdió un poquito, Edgardo, pero allí estamos acompañando justamente al pueblo argentino en este día. Me voy de inmediato a Brasil, semana decisiva. Adriana les contaba desde aquí, va a enfrentar Lula da Silva. ¿Por qué? Amplíanos, por favor. Hola, saludos a todos. Esta semana será decisiva para Lula, pues el Supremo Tribunal Federal tiene previsto analizar el próximo miércoles 4 de abril el pedido de habeas corpus de la defensa del exmandatario para impedir su prisión hasta tanto sean analizados todos los recursos en las diversas instancias judiciales. Lula ya fue condenado en la segunda instancia a 12 años y un mes de prisión y la sentencia ya fue ratificada, o sea, puede ir preso en cualquier momento, solo depende de ese habeas corpus que está en el Supremo. Es válido recordar también que en 2016 el Supremo decidió que las condenas de prisión comenzaran a cumplirse después de las apelaciones en la segunda instancia. Esa decisión es considerada por juristas como inconstitucional, pues viola el derecho de presunción de inocencia de los ciudadanos. Y es en eso en lo que se basa el pedido de la defensa de Lula. Y la sociedad brasileña se está movilizando en este contexto. Están programados actos y vigilias en diversas regiones del país. Este lunes y martes que habrá manifestaciones y actos en defensa de Lula. El miércoles, que es el día del juicio aquí en Brasilia, debe haber manifestaciones tanto a favor como en contra del expresidente. La derecha brasileña y los medios de comunicación están presionando para impedir que Lula sea candidato a cualquier costo, por eso les interesa la prisión. Incluso han atacado, como vimos la semana pasada, atacaron a tiros la caravana de Lula por el sur del país. Por tanto, la decisión que tome la máxima corte no solo definirá el futuro de Lula, sino que está en juego el futuro de todo el país. Muchas gracias, Adriana. Me voy con Hansel Oro a Rusia. Hay declaraciones importantes hechas por el canciller de Alemania en la jornada de ayer. Dijo, a pesar del caso Skripal, Alemania desea y necesita mantener diálogo con Rusia. ¿Cuáles son las repercusiones sobre esta afirmación del canciller alemán? Hansel.
Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. A pesar del aumento de las tensiones diplomáticas entre Rusia y Reino Unido debido a estas acusaciones que hizo la primera ministra británica Theresa May sobre la supuesta implicación del Kremlin en el caso de envenenamiento del exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, también a lo cual se han sumado más de 25 países, sobre todo países del occidente de Europa, en esta supuesta ola de solidaridad que han expulsado casi un total de 153 diplomáticos rusos, lo cual ha sido valorado por la nación eslava, por la Cancillería de Rusia como acciones hostiles, y también ya respondieron a este motivo. Así también hay que explicar un poco estas declaraciones que dio el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, me refiero a Heiko Maas, cuando hace alusión a que es necesario mantener el diálogo con Rusia, pues debido a que es un aliado estratégico para poder mantener los intereses entre estos países y sobre todo también con Europa. Recordemos que también dentro del Consejo Europeo no solamente se ha llamado a esta expulsión de diplomáticos o también a esta supuesta ola de solidaridad, también están las sanciones que quieren intentar levantar con Rusia, siguiendo manteniendo esta brecha entre Occidente y por supuesto la nación eslava. Pero Heiko Maas hace referencia específicamente a mantener el diálogo con la nación euroasiática debido a que existe el proyecto Nord Stream 2, que es el gasoducto que iría desde Rusia por el fondo del mar Báltico, transportando hacia Alemania un total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas, lo cual no solamente beneficia a Alemania, sino también al resto de Europa. Pero también están estas presiones que está haciendo los Estados Unidos, sobre todo a las empresas energéticas de Rusia, también a este proyecto Nord Stream 2, con la idea de poderle mantener y también poderle imponer a los países occidentales de Europa el gas natural licuado que se produce en el sur de los Estados Unidos, por supuesto a mucho más costos y también salvaguardando sus propios intereses. No obstante, la nación eslava hace un llamado a que los países que han tomado acciones en contra de Rusia reflexionen sobre esta idea, pues no existen pruebas ninguna en torno al caso de Sergei Skripal de que Rusia haya sido específicamente la creadora de esta sustancia tóxica Novichok, a lo cual también la nación eslava hace un llamado a esta reflexión diplomática, pero en este sentido de mantener las relaciones económicas con Europa y también en este caso con Alemania. Rusia también manifiesta la idea de poder continuar las relaciones estratégicas entre Rusia y también los países occidentales. Adelante. Muchas gracias, Hansel. Gracias a todos. Así están las cosas. Un recorrido por nuestras corresponsalías hasta ahora les propusimos. Y ahora el mundo deportivo en nuestra pantalla con Don Yuki, que está presto y listo ya para informarnos. Marcela. ¿Cómo va todo? ¿Cómo la lunes. pasaste? Bien, gracias, bien. igualmente. Sí, descansito, tranquilito el fin de semana. ¿Tranquilito el fin de Sí. semana? Muy bien. ¿Comió huevito de chocolate, rosquita Pascua, esas cosas así? No comí de eso. Cuidando la figura. Claro, por supuesto. Hablemos así, no hablemos del costo del azúcar ni del chocolate, sino de cuidar la figura, ¿no? De la figura, Está bien. Exacto, la dieta. Vamos a arrancar. ¿Qué trajo? Hay varias ¿Qué informaciones, Marcela, diversas informaciones. Vamos a comenzar justamente en el mundo del tenis. John Isner, el estadounidense, consiguió alzarse por primera vez con el torneo del Master 1000 este domingo, justamente luego de haber derrotado al 5 del mundo, el alemán Alexander Zverev, y así ganó entonces su primer certamen Master 1000 en la última final masculina del Abierto de Miami en Cayo Vizcaíno. Isner, ya de 32 años de edad, logró así el título más importante de su carrera después de perder justamente 3 finales en este tipo de certámenes y se convirtió además en el primer estadounidense en ganarlo en Miami desde que Andy Roddick lo había hecho en el año 2010. Una vez eliminados Roger Federer y Novak Djokovic, que se habían llevado el jarrón de cristal de los últimos 4 años en Miami, y la ausencia del 5 veces finalista Rafael Nadal, esta edición del torneo floridano le dio opciones a caras no tan habituales. Luego de haber dejado en semifinales al argentino Juan Martín del Potro, Isner entonces consiguió meterse hasta la gran final que disputó con el germano, a quien venció por mangas de 6-7, 6-4 y 6-4. Y vamos con otras informaciones en el fútbol. Dani Alves, el defensa brasileño del PSG, se ha convertido en el futbolista que más títulos ha conseguido a lo largo de la historia. Después de proclamarse campeón de la Copa de la Liga de Francia con el PSG, Dani Alves ya suma un total de 36 lauros en su extenso palmarés profesional. Un título que le permite alzarse al frente de la clasificación de los futbolistas más laureados de la historia del fútbol, superando de esta manera a 2 legendarias figuras e íconos
íconos del fútbol británico como Kenny Dalglish y Ryan Giggs. Y además buena parte de este palmarés también lo consiguió Dani Alves con el Fútbol Club Barcelona, concretamente el 63% de sus títulos. Alves consiguió un total de 23 títulos con el Barça en las 8 temporadas en las que militó en el Club Blaugrana. Y precisamente ahí tienen los títulos de Dani Alves. 1 con Bahía, 2 ya con el fútbol francés en el PSG en la Copa Liga y la Supercopa de Francia, 2 con la Juventus, Liga y Copa, 3 con la selección de Brasil, 2 de Copa Confederaciones y 1 Copa América, 5 con el Sevilla en la Copa del Rey, Supercopa de España, 2 Copas de la UEFA y 1 Supercopa de Europa, además de 23 títulos con el Barcelona, como ya lo detallábamos previamente. Y vamos también a seguir hablando del fútbol. Revisamos la jornada dominical en la Superliga Argentina. Hubo resultados, allí los tenemos. Defensa y Justicia cayó 3-1 ante River Plate. En tanto, Chacarita consiguió el empate ante el Arsenal de Sarandí. Por su parte, Patronato le endosó 3-0 a Rosario Central. Boca Juniors se impuso con resultado de 2-1 ante Talleres de Córdoba. Y Lanús cayó ante el equipo del Papa, el San Lorenzo de Almagro. Y estos son los resultados, estos son las noticias más actuales hasta el momento. Marcela, hay mucho más, por supuesto, a las 8 de la mañana. Tendremos más desglose de materia deportiva, Marcela. Cuando me dijiste que habías estado tranquilito el fin de semana y disfrutando, así estuvieron 10 millones de venezolanos. ¿Viste los números? Imágenes para contar también que la gente que se fue a la playa, a la montaña, que se dio una vueltita por ahí nomás en el parque que estaba más cerca de su casa, tuvo actividades extras, jugaron al vóley, hicieron conciertos, hubo teatro. Un festival deportivo en las playas, bueno, de hecho aquí en Miranda hubo un festival deportivo y de recreación. Hoy es el Día Internacional para promover la lectura en los niños, también se estuvieron haciendo cuentacuentos. Bueno. Hay allí un poco de imágenes mezcladitas y cruzaditas, así hemos estado en Caracas este fin de semana. Activos. Así es, descansando y como un pueblo católico y de seguir sus tradiciones, también el pueblo venezolano, el que quería, estaba participando de las actividades propias de la Pascua, ¿no? Es así, Marcela. Gracias, nos vemos a las 8, pantalla de Telesur. Sí, a las 8 de la mañana por aquí, Deportes Telesur. Pausita corta, volvemos. Gracias. Dice nuestra casa periodística Telesur, ganó Carlos Alvarado. ¿Qué sigue ahora en Costa Rica? Ayer le mostramos a nuestra pantalla todo el despliegue de esta información, segunda vuelta electoral en ese país. ¿Quién ganó? Periodista, también politólogo, 36 años, ganó Carlos Alvarado, candidato por el partido Acción Ciudadana. Este era el resultado de la segunda vuelta de elecciones que se hizo este domingo. Hablamos de un triunfo contundente, 60,66% de los votos, frente al 39,33% obtenido por su contendor, Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional. ¿Qué dice La República? Otro portal de ese país, un portal de comunicaciones. Epsi Campbell será la primera mujer afrodescendiente en la vicepresidencia de Costa Rica. La diputada y candidata a la vicepresidencia por el partido Acción Ciudadana, Epsi Campbell Barr, se convierte de esta forma en la primera mujer afrodescendiente en llegar a esa silla. Una oportunidad, dijo ella, para construir un gobierno nacional, conjuntar capacidades de los diferentes partidos políticos. El país votó por una opción democrática y transparente que respeta los derechos. Nación, otro portal, Carlos Alvarado, están citando el discurso del presidente electo. Mi deber es unir a esta república. Así se manifestó, hizo un llamado a conformar un gobierno nacional de cara al bicentenario de Costa Rica, pidió al Consejo Nacional de Concesiones que provea una ruta crítica para ampliar la carretera San José Caldera, por ejemplo, al Instituto de Ferrocarriles proveer de tren eléctrico interurbano y a una fundación le pidió que 6.000 centros educativos tengan equipo tecnológico y acceso a Internet. Ya en las primeras declaraciones entró de lleno al ruedo a esbozar su línea de trabajo y qué es lo que está planteando para Costa Rica. Resultados. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, cuarto corte de resultados. 60,74% de los votos para el partido Acción Ciudadana, 39,26 para el partido Recaudación Nacional. Estamos hablando de cuarto corte de resultados que en ese momento eran provisionales. 9:30 de la noche, día domingo,
21:30 para hablarlo mejor, o 9:30 p.m., se emitía el último corte de resultados preliminares y allí teníamos la cantidad de votos recibidos, la cantidad de votos válidos, también el porcentaje de abstencionismo, 33,01%, participación 66,99%, más de 24.000 votos nulos y blancos, votos válidos, votos recibidos, juntas faltantes, juntas procesadas, están teniendo en este detalle de los resultados. Cuando vamos a quedarnos en un punto específico, importante para resaltar de los resultados, vamos a ir al punto de la participación, porque había pronósticos que indicaban que iba a haber un alto índice de abstención en esta segunda vuelta electoral. De hecho, ayer la gente empezó a salir a votar, les diría, después, ya pasada la mañana, previo al mediodía, se notó mucho esa cuestión. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica registró una participación del 66,91%. ¿A qué se debió el cambio en los resultados? Hay un estudio de la UCR que dijo: a lo largo de la campaña electoral, 6 de cada 10 personas cambiaron a su candidato preferido y al menos 1 millón de personas entró en la llamada franja de los indecisos, casi un 40% del padrón electoral. Estos datos son importantes para cuando vayamos al análisis, para entender justamente qué coyuntura gana Carlos Alvarado. ¿Cuáles temas preocupan a los electores? Bueno, primero estuvo relacionado el tema de la seguridad y la delincuencia, el desempleo, el matrimonio igualitario, la promulgación de un Estado laico, con el fin de tornar al Estado un ente neutral en lo que se refiere a materia religiosa, garantizar libertad de conciencia, destinada a mantenerse en silencio debido al fundamentalismo religioso que dicen algunos expertos ahí en el país. Ya vamos a preguntar si esto es así cuando lo abordemos en el análisis. Aborto y educación sexual también fueron temas sensibles para los electores. Sofía Cortés, del Frente Amplio, va a estar ampliando, valga la repetición, en breve en su alocución, justamente algunos de estos puntos. No escuché bien si la tenemos o no a Sofía. Ok, me voy con ella a darle la bienvenida entonces. Bienvenida, Sofía, un gusto. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Un gusto para mí poder compartir con la audiencia de Telesur un poco el análisis que realizamos en el contexto de esta segunda ronda electoral. Primera impresión, una vez conocidos los resultados, Sofía, ¿qué le pareció? Pues la verdad es que para todo el Frente Amplio y para todos los sectores sociales democráticos del país es pues una gran alegría realmente poder haber derrotado en las urnas un sector que había promovido un discurso muy peligroso para la institucionalidad democrática del país y para la calidad de vida y los derechos de miles de costarricenses. Fue realmente una jornada para nosotros de defensa del Estado democrático, del Estado de Derecho, de defensa de los derechos para todos y todas las costarricenses, independientemente de su orientación sexual, de su género, de su sexo, de su religión, de su etnia. Fue realmente una jornada que nos dejó un buen sabor de boca, ya que vimos mucha participación para hacer una segunda ronda electoral, que usualmente pues tienen una participación menor. Pero creo que el pueblo costarricense entendió que estaba muchísimo en juego, que estaba más que una elección en juego, que estaba un modelo de sociedad, que estaba un modelo de país, que estaba mucho en peligro, y creo que eso explica la gran cantidad de personas que se movilizaron ayer, incluso desde distintos puntos del país, ya que muchas personas, por ser la Semana Santa, estaban vacacionando en las playas fuera del Valle Central. Y aún así, pues todas las personas planificaron sus viajes para poder estar de vuelta el domingo ejerciendo el derecho al voto, y realmente creo que fue pues una jornada bastante exitosa que a nosotros nos devuelve un poco las esperanzas que se vieron tan amenazadas en estos meses que pretendieron pues la segunda ronda electoral. Y un punto aquí que remarcábamos: Campbell como primera vicepresidenta negra de América Latina continental y con una propuesta de armar su gabinete con paridad de género, 50-50. Quiero preguntarle por esto, que marca la historia también en Costa Rica, ¿no? Sí, claro, a nivel simbólico y a nivel concreto es un avance bastante importante.
Costa Rica recientemente, el año pasado se reconoció a nivel constitucional, vía reforma constitucional, un país diverso étnicamente, un país pues compuesto por muchas personas muy diversas, y realmente pues creo que la vicepresidencia de Epsi Campbell viene a poner esto realmente a nivel de puestos de decisión, de toma de decisión política, a nivel de gubernamental. Yo creo que es un avance bastante importante, incluso a nivel de Latinoamérica. Pues creo que es un aporte importante que hace este proceso electoral y la democracia costarricense en ese sentido. El tema de la paridad también es una lucha que venimos dando desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones feministas, desde hace muchísimos años, ya que últimamente habíamos tenido un descenso, por ejemplo, a nivel de paridad en la Asamblea Legislativa y en otros órganos de representación popular y de toma de decisiones, y por eso es que en los últimos años se había acrecentado una campaña para exigir paridad de parte de las organizaciones sociales, de las organizaciones de mujeres, y que en este contexto donde también los sectores fundamentalistas pues lideraron una campaña en contra de todas esas reivindicaciones y en contra de todos los derechos conquistados por parte de las mujeres, pues el partido de gobierno decidió marcar la diferencia en ese sentido y respetar la agenda de las mujeres que se venía planteando como una forma pues de dar una señal de que realmente pues estaban dispuestos en esa materia, en materia de derechos de las mujeres, en materia de derechos políticos, civiles, etcétera, pues realmente marcar una diferencia para poder apostarle a un país que siguiera avanzando. Costa Rica realmente en las últimas décadas ha tomado acciones afirmativas muy importantes que le han dado a las mujeres una de las tasas de participación política más altas de América Latina, y pues realmente se quiere seguir apostando a eso, y eso para las mujeres es una muy buena señal, así que así como también para los sectores afrodescendientes que históricamente en Costa Rica, como en muchos países de América Latina, pues habían sido discriminados también y relegados de los puestos de toma de decisión y de la participación política, pues seguimos en ese sentido ampliando los espacios, y yo creo que pues realmente es una muy buena señal para toda América Latina y para Costa Rica también. Yo creo que realmente a nivel simbólico es mucho lo que hay que celebrar en este sentido. Tenemos claro que el otro candidato, el contendor de Carlos Alvarado, que se llama Fabricio Alvarado, llevaba adelante una propuesta que muchos ciudadanos y también expertos catalogaban de propuesta intolerante. La cuestión aquí es que, aunque estemos de acuerdo o no calificando de esa manera la propuesta, en primera ronda este hombre logró un caudal de votos, y allí una situación real que se está dando en este momento en Costa Rica. Con lo cual el llamado a la unión y el gobernar para todos que hace Carlos Alvarado ya se anticipa como un trabajo cuesta arriba que va a llevar su tiempo y que va a llevar justamente su esfuerzo. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, claramente hubo un sector muy importante de la población en el que el discurso y las propuestas del candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, de corte neopentecostal, pues caló. Realmente tuvo una votación muchísimo más alta de la que cualquiera de nosotros y nosotras pudo haber esperado, incluso en primera ronda, donde dio la sorpresa de pasar como candidato mayoritario a la segunda ronda electoral. Creemos que es producto de un innegable desgaste del modelo costarricense de bienestar social. En los últimos años ha crecido muchísimo la desigualdad social, ha crecido la pobreza, ha crecido la exclusión. Hay sectores que claramente mostraron un descontento importante contra el Estado costarricense por haberlos dejado olvidados durante muchas décadas ya, desde que pues, nos impactó tan fuertemente la crisis de 1980. Hay muchos sectores que no han vuelto a recuperar el nivel de inversión de gasto social que se tenía previo a la crisis, y esto pues ha venido causando un desgaste social bastante importante que se expresó ahora en las urnas, apoyando a un candidato que tenía pues un discurso bastante autoritario, bastante discriminativo, en contra
de valores fundamentales, de instituciones fundamentales para el Estado de Derecho. Es un discurso además que se vio materializado incluso en una peligrosa alza en los femicidios en los meses que comprendió la segunda ronda electoral. Entonces, efectivamente, pues estamos ante un fenómeno social y cultural que no se va a detener porque hubo un resultado electoral el día de ayer, sino que pues es mucho más complejo de resolver. Y creo que esto es uno de los retos más importantes, no solo que tiene el gobierno electo, sino pues todas las personas que de una u otra manera participamos a nivel de partidos políticos, de asamblea legislativa y a nivel también de las organizaciones sociales y populares, cómo volver a construir un tejido realmente social que permita una convivencia democrática mucho más amplia, mucho más inclusiva, y también cómo pues volver a que estos sectores que tal vez vieron en este tipo de propuestas que llamaban a la famosa mano dura y otras acciones pues un poco más peligrosas para la convivencia democrática, cómo volverlos a integrar pero sin negar que realmente hay un amplio sector de la población que ha sido excluida del desarrollo que se ha venido practicando en Costa Rica en los últimos años. Creo que es pues realmente uno de los retos que nos deja esta segunda ronda, que mostró que hay un país con fracturas muy importantes, que hay un país con divisiones que no podemos simplemente ponerles una bandita, una curita encima, sino que tenemos que asumir que están ahí. Tenemos que entender por qué se han producido y en ese sentido tenemos que seguir trabajando para reducir las brechas sociales, culturales, educativas, que hoy nos están realmente pasando factura y que, como decimos, nos explotaron en la cara con los resultados de la primera ronda electoral, y que si bien los resultados de esta segunda ronda fueron positivos en el sentido de que pues el país básicamente ejerció una acción de blindaje contra sectores que podrían ser potencialmente peligrosos para esta convivencia democrática, no podemos decir que ya la deuda está saldada con este resultado electoral. Así que son muchas las acciones institucionales, las acciones políticas que se tienen que tomar para que realmente podamos volver a tener un país inclusivo como el que mucho tiempo se ufanó de existir en Costa Rica. Así que esos son, pues yo creo que es parte de los retos más grandes que tenemos ahora como sociedad. Gracias, Sofía. Preguntamos también en Twitter, dijimos Costa Rica decidió cuáles son los desafíos del presidente Carlos Alvarado. Y fijémonos si Sofía Cortés coincide con algunas de estas propuestas que hicieron ustedes. 25% respondió lograr unión como nuevo desafío para el presidente electo. 41% bajar desigualdad, 9% acabar división religiosa, 25% disminuir desempleo. Allí entonces, a lo largo de esta jornada, pueden seguir participando si aún no lo han hecho, si no tenían internet, no tenían conexión, etcétera, etcétera. Si están en algún lugar donde no pueden sacar el teléfono, todas esas opciones están contempladas, tienen a lo largo de la jornada para participar y sumar opinión. Será hasta aquí nuestra agenda abierta. Me voy con Daniela de inmediato.